gobierno cumpla sus primeros 100 días, hoy nos preguntamos cómo hacen política el bloque de poder de Lasso y las fuerzas más importantes en el tablero político ecuatoriano al día de hoy. Para conversar al respecto tenemos un panel de lujo. Están con nosotros Paulina Recalde, ella es directora de Perfiles de Opinión, Pedro Donoso, consultor y estratega político, y Agustín Burbano de Lara, sociólogo. Bienvenidos y bienvenida. La política en Ecuador en los últimos años ha estado marcada por 3 acontecimientos: la implosión del hasta hace poco movimiento hegemónico Alianza País, un gobierno neoliberal por asalto y el retorno de la derecha por las urnas después de 2 décadas con la elección del presidente Lasso. Esto, junto a la histórica movilización de octubre de 2019, han provocado importantes reajustes en el tablero político que aún no termina de decantarse del todo. El giro de Lenín Moreno a la derecha vino de la mano con rearticulaciones de los movimientos políticos de esta tendencia, del poder económico y financiero. Partido Social Cristiano y Creo le dieron gobernabilidad a Moreno. Del mismo modo, la determinación de la Revolución Ciudadana como bloque de oposición fue nítida y, aunque tardíamente, la CONAIE desplegó todo su repertorio de movilización para resistir, aunque Pachacutic hasta el final no mostró igual firmeza. El balance, en todo caso, fue un agresivo, autoritario y profundo ajuste. Frente a un gobierno de la misma tendencia, pero esta vez electo democráticamente, la política empieza a dibujarse. La derecha partidaria ya no luce formalmente unificada como en la papeleta. El campo de la izquierda parece ampliarse y tiene nuevos actores. El bloque de la Revolución Ciudadana es la primera minoría en la Asamblea Nacional. Pachacutic tiene un bloque robusto y cuenta con la presidencia del Legislativo y una comisión fundamental. Yacu Pérez, que estuviera tan cerca del balotaje, anuncia la creación de su propio partido político y la CONAIE tiene una nueva directiva, con un claro discurso de oposición. Sin embargo, en el marco del juego partidario no hay suficientes señales aún de una vocación contrahegemónica o de oposición en el legislativo. El gobierno, con un bloque propio muy limitado en la Asamblea, pero con visibles articulaciones con cámaras empresariales, poder mediático y financiero, por ahora, frente a las demandas de organizaciones sociales y advertencias de movilizaciones, juega el discurso de mano dura en las ceremonias con el alto mando o las entrevistas en los medios cercanos, pero también a la vieja dinámica de proponer mesas técnicas y responder al movimiento indígena, entregando en el Salón Amarillo una universidad. Los días por venir nos dirán qué está en juego. Apenas preservar el modelo ya implementado por Moreno o profundizarlo. El despliegue de los 2 actores de la ex democracia popular en el manejo de la política dejará ver también su capacidad para salir de la soledad en el legislativo o para apostar más radicalmente por un golpe de timón en el diseño institucional. Bueno, entonces arranquemos de lleno con el debate. Les propongo que comencemos caracterizando a los actores que hoy por hoy cobijan, acompañan, sostienen al gobierno de Lasso. ¿Quiénes son y sobre todo cuáles son sus líneas discursivas claves? ¿Qué esperan del gobierno y cómo encajan con el gobierno de Creo? Bienvenidos. Pedro, arrancamos contigo. Claro, a mí me lanzan al agua primerito. Y además que estoy en desventaja si quiero denunciar esto, ¿no? Porque claro, ponen a bueno, 2 sociólogos. Puedes cambiar un poco las dinámicas del no te preocupes. Pero ponen a 2 sociólogos y al consultor político, ¿no? Siempre que hay 2 sociólogos y consultor, nunca al consultor político. Me parece súper interesante la pregunta, pero sobre todo, digamos, creo que viene un poco con el anuncio del programa, ¿no? Lasso reajuste y repliegue. Finalmente yo sumaría algo que para mí es fundamental, que es la resignificación. Y cuando entendemos que, capaz que inconscientemente, ¿no es cierto?, el gobierno de Lasso empieza con una agresiva resignificación de los conceptos, ¿no es cierto?, ahí podemos establecer claramente cuáles son los actores y cuáles son, digamos, las fichas que juegan. Cuando yo digo resignificación, planteo sobre la mesa algo que a mí me parece que es absolutamente importante, ¿no? Que es el patear el tablero de los conceptos heredados del correísmo. Es decir, digamos, la élite no entendió, ¿no es cierto?, que se tenía que resignificar los conceptos post-correísmo y durante 4 años finalmente en el gobierno de Moreno no le apostaron por eso, y ahora me parece que es supremamente interesante finalmente la resignificación de los actores, es decir, cuál es el rol de los distintos actores y cuál es su concepto ahora, ¿no? Por ejemplo, poner a los empresarios como baluartes finalmente del proceso de vacunación, ese es un hecho y un acto político
de profunda significancia, ¿no? Es supremamente importante analizarlo así, porque están dando, digamos, una nueva cara y un nuevo rol, digamos, al empresariado. Podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Yo lo que estoy haciendo es leyendo o intentar leer el contexto, ¿no? Y es supremamente importante eso. Es importante también que se empieza, digamos, a trastocar y a empezar a dudar de los conceptos hegemónicos que nos dejó el correísmo también. Es decir, becas en manos de las universidades privadas, no estoy diciendo que estoy de acuerdo o en desacuerdo, sino que ya, digamos, en este second life, ¿no es cierto?, en esta falsa vida que son las redes sociales, ya se empieza finalmente a dudar sobre esos conceptos, ¿no? Es interesante cómo ahora, digamos, hay más libertad, no me refiero a libertad de poder hablar, sino más capacidad de decir, bueno, yo quiero resignificar conceptos que quizás no le estoy entendiendo. Por ejemplo, es interesante analizar el tema de la institucionalidad, ¿no? Entonces, ya hay voces que dicen hay que reducir la asamblea, que no tengan choferes y asesores, que sea bicameral, cuando, digamos, primero no tiene sentido técnico, ¿verdad? Pero es interesante el esfuerzo que se da por resignificar eso, ¿no? Entonces, solo entendiendo que también hay un esfuerzo de resignificación, vamos a ver cómo emergen estos nuevos actores y vamos a tener una radiografía de, finalmente, un mapeo, ¿no?, mucho más claro. Gracias, Pedro. Paulina, te hago la misma pregunta que le planteaba a tus compañeros. ¿Cuáles son los actores que hoy por hoy acompañan al gobierno de Lasso? ¿Cuáles son sus líneas discursivas? ¿Estás de acuerdo con Pedro en el hecho de que ha habido se está pateando el tablero a nivel de conceptos el día de hoy? Bueno, buenas tardes con todas y todos. Gracias por la invitación, Jairen, Isa, y un gusto estar con Pedro y con Agustín. Yo creo que hay que empezar señalando que el gobierno actual tiene la gran ventaja, si cabe el término, de haber tenido 4 años de avanzada. Cuando digo 4 años de avanzada, significa que no es lo mismo haber llegado después del que se suponía iba a ser un periodo de gobierno de izquierda, sino uno que, como bien se señala, fue uno de derecha por asalto, y que significó ya el reordenamiento de las fuerzas políticas, que significó ya la posibilidad de varios actores de la derecha para, de modo sumamente agresivo, implementar un giro radical respecto a la década anterior. Creo que no hay que perder de vista esto, porque esto marca, esta misión de avanzada, para usar este término, implica que hay un bloque que mide el terreno, limpia el terreno y deja sentadas las condiciones para que quien llega pueda estar en el lugar de otra forma. Eso no significa que se limpian y anulan todos los riesgos, pero hay esta condición que es distinta a la de los gobiernos anteriores. Dicho esto, yo creo que estamos viendo una réplica de algún modo de la dinámica y de la forma de hacer política del gobierno del presidente Moreno. Para situar más o menos, pensemos, por ejemplo, en el lugar que tiene en este momento la alta sociedad civil. Vemos, por ejemplo, que se empieza a emprender, para citar un ejemplo desde Fundación Esquel, estos diálogos, ¿no?, que es una dinámica muy parecida a la que trabajó el gobierno del presidente Moreno. No significa que sean los únicos ni los últimos gobiernos que hagan esto, pero da cuenta de cuál es la dinámica, la del diálogo por fuera a la sociedad civil y a la cooperación internacional, ocupando esa suerte de bypass, alma y corazón virtuosos del diálogo. Si situamos a las cámaras y a los gremios, el gobierno anterior vimos que constituyeron no solamente la matriz del pensamiento económico, sino que tuvieron su propio ministro de Finanzas, tuvieron también su consejero en el Consejo de Participación Ciudadana, valga la redundancia, y que en este momento están por delante también pensando varias de las acciones y varias de las dinámicas, y yo diría que de algún modo también acompañando la ejecución de la política pública. No en vano se constituye el Fideicomiso Unidos por Ecuador, Ecuador Unidos, voy a revisar bien el nombre. Este fideicomiso pasa a ser aquel que organiza el plan de vacunación y el despliegue de varias acciones de salud del gobierno actual, nuevamente, un bypass al Estado Nacional. Desde el punto de vista de la política, hay evidentemente el tanque de pensamiento que es natural que estuviera allí, la Fundación Ecuador Libre, en la medida en que es el tanque de pensamiento de Creo,
pero se suma, y esto vamos a decir que de algún modo es la novedad de este periodo, de estos primeros 100 días, se suma Cordes, que como bien sabemos es el tanque de pensamiento fundado por Osvaldo Hurtado, mano y brazo de la democracia popular, y es una serie de actores, para referirnos al ministro de Finanzas actual, a la ministra de la Política, a su viceministro encargado además en este momento de llevar el diálogo con la CONAIE. Son esos actores que están ahora al frente de la política. Para revisar un poco la historia, recordemos que este bloque, incluso esta fundación Cordes, en su momento denunciaba haber sido intervenida por León Febres Cordero mientras duró su gobierno. Es decir, no con muy buenas relaciones entonces con el Partido Social Cristiano. Entonces, lo que estamos ahora viendo es cómo se decantan estas acciones, se replican acciones, repertorios del gobierno anterior en continuidad y reciprocidad con esta avanzada, y la característica, el modo de hacer política, yo diría que es lo que en este momento empieza a dibujarse apenas una vez que Cordes, que la ex democracia popular, se ha puesto al frente. Eso está por verse, eso está por construirse, pero la pregunta es fundamental. Es que vamos a tener una continuidad del gobierno anterior que se va a atrever a algo más, va a generar una construcción de sentidos y de hegemonía, o va a mantener lo que ya hizo el gobierno anterior. Ok, Paulina, muchas gracias. Agustín, ¿la tiene fácil el gobierno de Lasso en el sentido de que lleva ya estos 4 años de avanzada que propone Paulina? Ella ha nombrado algunos actores que de alguna manera lo acompañan, fundaciones, alta sociedad civil, cámaras, podríamos sumar otros. ¿Cuáles se te ocurren? Y sobre todo, ¿qué están esperando este tipo de actores del gobierno de Lasso? ¿Lo acompañan, pero a cambio de qué? Te voy a responder un poquito esta segunda pregunta y también la pregunta anterior, porque la venía pensando y preparando con la ventaja de tener tiempo. Claro. Pues voy a ir por las dos. Lo primero que te diría cuando preguntas por cuáles son las actorías o los sectores que están sosteniendo al gobierno de Lasso, me quedaría con la respuesta de Paulina, de marcar la continuidad con el gobierno Lenín Moreno, pero marcaría también que existe ya un bloqueo. Es decir, ahorita la correlación de fuerzas de los sectores de la sociedad civil y los sectores que están en la estatalidad, yo siento que están en una situación de, yo no sé si decir empate hegemónico o qué, pero hay un bloqueo en el proceso de acumulación. Es decir, el gobierno tuvo una campaña de vacunación muy efectiva, muy eficiente. Hay muchas lindas historias que se despliegan de esa campaña, pero eso no ha logrado traducirse en términos políticos, en términos de acumulación de capital político. El gobierno no ha logrado adherir nuevas actorías políticas de importancia en su bloque de sustentación, no ha logrado incorporar a su proyecto político actorías que no hayan estado ya desde la campaña electoral. Y sobre todo llama la atención la distancia que el gobierno está generando con el mundo popular y sobre todo con el mundo plebeyo, porque no todas las lógicas de articulación o de construcción política en el campo popular ni en los sectores plebeyos son necesariamente de izquierda o pasan por discursos nacionalistas, pero el gobierno ha demostrado que todavía en el mundo popular y en el mundo plebeyo no ha logrado tejer ni construir. Entonces, ¿qué actorías estamos hablando? Medios de comunicación concentrados, hay una música de fondo sobre todo lo que hace el gobierno, uno prende el noticiero y es un concierto de Franz Liszt. Obviamente la banca, tenemos gremios, todos los gremios de exportadores, agroexportadores, todos los gremios de importadores, son capitales transnacionalizados y también que están bastante hibridizados a nivel nacional. Empiezas a ver universidades públicas, personas privilegiadas, universidades públicas que empiezan a ponerse un discurso de defensa de lo público en contra del gobierno y personalidades de universidades privadas, de la alta sociedad y las altas élites también con discursos a favor del gobierno. Entonces yo diría que ahí a nivel de la correlación de fuerzas hay un bloqueo. Ha habido una incapacidad del gobierno de seguir acumulando, pero tiene detrás de sí un bloque de poder bastante sólido y bastante coordinado. Y bastante coordinado más que por la habilidad política del gobierno, porque la experiencia de los 10 años de correísmo siguen en la retina de los bloques de poder. Entonces saben que tienen que tener un comportamiento mucho más cooperativo al interior. Por el otro lado, en cambio, no existe todavía un bloque alternativo que pueda existir frente al gobierno y que tenga un comportamiento cooperativo entre sus diversas actorías, y eso lo podemos ir viendo más adelante. Tú me preguntaste qué tan fácil la tiene el gobierno de Guillermo Lasso.
yo creo que no la tiene fácil en este momento, pero creo que tiene la iniciativa. ¿Por qué no creo que la tiene fácil? No la tiene fácil porque si es que quiere optar por una vía institucionalista para llegar a través de la Asamblea a implementar su plan de gobierno, sí o sí va a tener que moderar su plan de gobierno. Tenía dos puertas, el acuerdo Izquierda Democrática Pachacutic con Independientes y Creo, o la otra puerta era el acuerdo UNES con Partido Social Cristiano. Esta segunda puerta se quemó de entrada y la primera puerta se desgastó muy, muy rápido. Y se desgastó muy rápido porque hubieron cambios dentro de las otras actorías, sobre todo dentro de Pachacutic y dentro del movimiento indígena ecuatoriano, que ya le obligaría al gobierno a negociar su plan de campaña para poder implementarlo. Tendría que irse a una postura menos estricta, más pragmática, más negociadora, más conciliadora de sus postulados neoliberales para poder desarrollarlos en el legislativo. Entonces, por la vía institucional le veo bien complicado. Y lo que le queda al gobierno, lo que le ha quedado son estrategias clandestinas. La primera estaría el Estado prebendario, el Estado del reparto, que ya fue una estrategia muy abusada por Lenín Moreno, que tuvo el costo de que lleguemos a ser el segundo peor país en el mundo en gestionar la pandemia. Solo nos ganó Perú, que es el mejor alumno del neoliberalismo andino. Pero a ese precio es una estrategia que ya tiene un costo de oportunidad muy alto y que no todas las actorías que están en el gobierno están dispuestos a pagar. Y por otra parte, entonces lo que le quedaría, y sobre esto podemos ir viendo más tarde, y lo que yo me temo es que hay una agenda y ciertos intereses de tratar de incidentar las relaciones ejecutivo-legislativo, y ya veo que hay ciertos intentos que ya no dejan de ser casuales de incidentar la Asamblea Nacional y de construir, ver si es que hay condiciones de posibilidad en la opinión pública de ir a un escenario de muerte cruzada, y eso ya podemos irlo viendo más tarde, pero las estrategias más formales o más institucionales de momento al gobierno no le están funcionando. Y si no le están funcionando, todavía cabe preguntarse, quizás no es solo por la no predisposición de las otras actorías a cooperar con el gobierno, también puede ser que le esté faltando al gobierno pericia política. Agus, muchas gracias. Y justo, digamos, hilando un poco con las ideas que tú ya soltabas respecto del legislativo, yo quería conversar con Paulina, con Pedro también, contigo, digamos, pensando, entendiendo el legislativo como quizá uno de los espacios o el espacio político que más visible ha estado en los últimos meses. Y ahí la pregunta un poco sería, ¿cómo se ha movido la correlación de fuerzas en la Asamblea entre las elecciones y estos 100 primeros días de gobierno? Y también preguntarles en qué medida ciertos escándalos que comienzan a seguir en torno a la Asamblea Nacional favorece a un proyecto político como el de Lasso, que carece, como ya mencionaba Agustín, de un poder parlamentario propio. Vamos contigo, Paulina. Sí, yo creo que el legislativo en realidad muestra mucho más nítidamente lo que sucede políticamente en Ecuador. Me refiero a la composición del legislativo. Quiero decir que Lasso gana la segunda vuelta, pero esta es una foto parcial. La parcial completa es la que nos deja la primera vuelta, no solamente por los resultados en el legislativo, sino también por los resultados presidenciales. Eso deja al resto de actores con una fuerza suficiente y al gobierno de Lasso con una tan disminuida, que es la que de alguna manera desemboca en la situación que estamos viviendo en este momento. Lo que pasa es que tú puedes llegar con determinada fuerza y ser más o menos consecuente o más o menos responsable con esa fuerza. En el caso del gobierno del presidente Lasso, de algún modo subestima esta pequeña capacidad que tiene en el legislativo de entrada, rompe con su aliado natural, no sé si natural, con su aliado de papeleta, me refiero al Partido Social Cristiano, y avanza, cree que avanza, generando este pacto con este partido bisagra que es ahora la Izquierda Democrática y con Pachacutic, de algún modo buscando generar o que tener una especie de jaque mate con las dos grandes fuerzas, para referirme a UNES y a PSC. UNES, gran fuerza en términos de tamaño de bloque y de capacidad de incidencia, y PSC, gran fuerza en términos de la habilidad para permanecer en el tiempo como un liderazgo y una operación, sobre todo como la de Jaime Nebot. Esto, del otro lado, o al frente, tiene a Pachacutic, que tiene por primera vez una fuerza real de esta naturaleza,
refiero a la cantidad de votos, a la ayuda que le da, creo, para hacerse de la presidencia, de generar mayoría en el CAL y de generar la presidencia de una comisión tan importante como la de lo económico. Y en este momento lo que estamos viendo es, creo, recién haciéndose cargo realmente del poder que tiene en el legislativo. Coincido con Agustín en el concepto de operación clandestina, porque la operación que hizo y que además reconoce formalmente haber hecho es la de sacar actores de las otras tiendas. Una de las asambleístas declara que esto ya se lo hacía antes de que se llegara a instalar. Y esto voy a conectar después con mi idea siguiente respecto a tu pregunta sobre los escándalos. Y del otro lado lo que tenemos es las fuerzas como Pachacutic y UNES, que uno normalmente habría esperado que sean, por su carácter programático e ideológico, que sean de oposición de entrada, resulta que competían por darle gobernabilidad al actual. Esto lo que causa es por lo menos confusión, desajustes y un primer momento de miradas estupefactas frente a este escenario. Ahora lo que estamos viendo ya es que los actores empiezan a hacerse más cargo de la fuerza que tienen. Por eso es que el Ejecutivo empieza a operar a punto de decreto y está muy orgulloso de sus decretos. La entrevista del presidente Lasso así da cuenta. Pachacutic empieza a jugar, porque eso es lo que está haciendo, y me parece que eso es una pregunta fundamental. Vamos a tener una política de movimiento indígena ecuatoriano que sea coherente entre su brazo político y la Confederación de Nacionalidades Indígenas, o vamos a tener lo que tuvimos hace un par de semanas, con una alta comisión del movimiento indígena acudiendo a poner condiciones para el diálogo, a Leonidas Issa no asistiendo, y por la tarde al gobierno entregando, entre comillas, una universidad, y a la presidenta Guadalupe Llori de Pachacutic decretando que hay inclusión y diversidad en la política del gobierno. Esa pregunta es fundamental, esa es una tensión clave. En el caso de UNES también está por saber si es que van a mantener al bloque, como sucedió en el periodo anterior, como la gran fuerza que por delante pone la resistencia al neoliberalismo, o si van a mantener ese discurso de hay que darle gobernabilidad porque fue el plan que ganó en las urnas. Los escándalos, la pregunta yo le daría la vuelta, no es que si los escándalos le van a servir o le van a ser útiles al gobierno del presidente Lasso. Está claro que los escándalos son instrumentos del bloque de poder siempre que es necesario maniobrar para deslegitimar. No es casualidad que pase eso. A ver, no es que no exista la corrupción, pero lo que pasa es que normalmente se saca la corrupción en determinado timing y en determinadas condiciones y para tildar además determinados actores. Si estamos hablando de la vicepresidenta de la Asamblea del partido ahora bisagra, gestionando cargos en el gobierno, vamos, la corrupción también es del gobierno, porque los cargos no son de la Asamblea ni son de la izquierda democrática, los cargos son del gobierno, son del Ejecutivo. Pero quien se tilda es a la vicepresidenta. Yo abro entonces la pregunta de hasta dónde va a llegar esto. Uno lee, por ejemplo, un tuit de Luis Fernando Torres, exasambleísta del Partido Social Cristiano, y él textualmente dice, está en marcha una operación para desfigurar a la Asamblea con denuncias de todo tipo. Entre 2005 y 2006 se ejecutó una operación parecida por quienes nunca imaginaron que en 2007 llegaría Correa para terminar con el Congreso y también con ellos. Recordemos cuáles eran los tiempos 2005-2006. Son los tiempos que terminaron con la consigna del que se vayan todos. ¿Qué está advirtiendo de algún modo Luis Fernando Torres? No está advirtiendo que vienen esos tiempos que empujan a la población y la movilización. Está diciendo que por arriba quieren dejar sentado el que se vayan todos. Esto coincide con el discurso de posesión del presidente Lasso cuando dijo que respetará el diseño institucional, más menos, palabras más, palabras menos, hasta cuando el pueblo decida lo contrario. Eso es lo que en este momento está en cuestión y es una pregunta que va a seguir latente. Sobre coyuntura, sobre los primeros 100 días de Lasso. Habíamos quedado en que la palabra la tenía Pedro Donoso. Hemos estado conversando sobre los movimientos en la Asamblea, la reestructuración de las fuerzas al interior del Parlamento. Se han situado varios elementos sobre la mesa. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Pedro? Bueno, yo sigo... A veces siento que subestimamos o que se subestima mucho en los debates y las discusiones
no sé si decir la claridad política del gobierno, del oficialismo, del Lasso, porque no sé si es consciente o inconsciente, o sea, no sé si esta es una gran suerte que se encuentra y que se le cruza, ¿no? Pero yo quiero solo hacer esta reflexión, ¿verdad? A mí me sorprende mucho que ahorita debatamos en un país absolutamente dividido en dos, ¿no es cierto? Y es el país, digamos, de la percepción y es el país de la realidad. Es decir, no puede ser que, de acuerdo a ese datos, ¿no es cierto?, en abril 9 de cada 10 ecuatorianos era pesimista del presente y en agosto 4 de cada 10. Es decir, digamos, si hay una sensación, digamos, de una percepción de optimismo que si comparas con el Ecuador real, ¿no es cierto? Este Ecuador real de 1.6 guayaquileños son asesinados violentamente cada día, de acuerdo a las cifras oficiales, 6.3% de tasa de desempleo en mayo. Un interesante estudio sobre el Chulco, por ejemplo, recientemente publicado, nos decía que 52.7% de los usuarios del Chulco son mujeres, digamos, cabezas de hogar, que se endeudan hasta 1.238% anual. Y el Chulco no financia, pues, emprendimientos, como leí la otra vez a una señora decir en el Twitter, ¿no es cierto?, sino que financia finalmente migración ilegal, financia, digamos, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro, a mí, digamos, me sorprende que subestimemos la creación de ese Ecuador de la percepción cuando la realidad es otro, finalmente, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que ese Ecuador de la percepción también parte a los actores. Yo creo que en eso, no sé si es claridad política o suerte, ¿no es cierto? Lasso ha tenido una habilidad brutal porque ha dicho la basura está en la asamblea. Aquí estamos nosotros de la percepción, los impolutos, ¿no es cierto? Los de gente de bien, ¿verdad? Que hace las cosas bien. Nosotros no nos mezclamos. Y la asamblea, en vez de generar una posición real al oficialismo, entra en una disputa interna. Entonces, se come a la izquierda democrática a Pachacuti, Pachacuti al Partido Social Cristiano, viceversa, ¿no es cierto? Y claro, la disputa está ahí entre los corruptos. Esos son los que hay que limpiar finalmente, ¿no? Y, de una u otra manera, esa narrativa, esos escándalos no le toca al gobierno. Un poco lo que decía Paulina, ¿verdad? Nadie dice, si Perico de los Palotes repartió, digamos, cargos, alguien les vea verdad o para que reparta sus cargos. Eso no está en discusión. Y eso tiene que ver con el framing que se está construyendo finalmente, ¿no? En Carondelet no hay suciedad. Hay suciedad finalmente en el legislativo. Ahí está, digamos, como la disputa, ¿no? Y claro, yo creo que eso no es, digamos, inocente. Creo que tiene una estrategia ahí absolutamente clara, ¿verdad? Que es para mí, yo lo que veo sosteniendo, una consulta popular o en su defecto una muerte cruzada finalmente, ¿no? Es decir, es la capacidad de desmoronar el ámbito de la institucionalidad para plantear una resignificación de cómo queremos ver al Estado ecuatoriano, ya no 5 poderes, ahora volver a los 3 poderes, etcétera, digamos, y con eso lograr finalmente establecer una nueva relación de poder, que es lo que más me llama la atención, ¿no? Porque no hay que olvidar finalmente que la Alianza Pachacuti Izquierda Democrática tienen 10 presidencias y vicepresidencias de las comisiones. 4 de 7 vocales del CAL finalmente pertenecen a esa alianza. Entonces, claro, no es menor finalmente, ¿no? Y no es menor también el establecer, digamos, este tema que a mí me parece tan importante, que la operación política le des al antagonista conceptual y geográfico del Partido Social Cristiano. La democracia popular generalmente se caracterizaba por ser el antagonismo del Partido Social Cristiano, ¿verdad? No en el ámbito ideológico, sí en el ámbito geográfico, ¿verdad? Porque también hay unas disputas ahí, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que más me llama la atención, y además la incapacidad del legislativo de lograr entender finalmente que, claro, la disputa no es acá, habrá que hacer una oposición real, porque además me van a matar por lo que voy a decir, pero además, digamos, Lasso también está copiando finalmente algunas trampas que, digamos, hacía el correísmo, ¿no es cierto? Alexis Mera reformaba las leyes a punto de reforma de reglamentos. Eso era evidente finalmente. Y el gobierno de Lasso lo está haciendo, es interesantísimo. Es decir, no se da de baja la ley de comunicación, pero se da de baja el reglamento finalmente, ¿no? Acaba de anunciar el ministro del Trabajo, y él dice, no vamos a reformar el Código del Trabajo, vamos a enviar una ley de oportunidades laborales, pero lo que sí vamos a reformar es el reglamento al Código del Trabajo, que finalmente, digamos, los que algo sabemos de leyes, sabemos que de una u otra manera desmontas el reglamento, desmontas la aplicación, ¿no? Entonces, creo que esa es la disputa, y muchas veces en estos debates políticos reales, finalmente, donde vemos, un poco contradiciendo a lo que decía el Agustín, con mucho respeto, obviamente, esto de que finalmente, digamos, a Lasso lo tiene muy complicado porque no está conectado con lo popular. Yo a veces digo, finalmente, a mí lo veo contrario, finalmente, ¿no? Porque hay este Ecuador de la percepción, como les digo, y que ha utilizado para mí la vacunación como un hecho político brutal, ¿no? Solo ahora ya concluyo. Antes de esta entrevista, finalmente, porque además me ponen con 2 sociólogos que me tengo que preparar,
levantaba el porcentaje de la tasa de vacunación. Es súper interesante. La tasa de vacunación mayor está en la Sierra Centro, finalmente, ¿no? Si esa no es una maniobra para desmontar políticamente al movimiento indígena, digamos, yo no sé qué es, ¿no? Entonces, creo que ahí estos como elementos que hay que poner en el debate. Muchas gracias, Pedro. Y cerramos esta pregunta contigo, Agustín, respecto de cómo miras tú el legislativo. En principio debería ser, digamos, para Pachacutic y para UNES, al menos en términos ideológicos, una oportunidad para levantar una fuerte oposición al gobierno. Pero, digamos, a tu criterio, ¿esto ha sido así o no? ¿Y cómo has visto que se ha movido la Asamblea en términos de correlación de fuerzas desde las elecciones y en el transcurso, digamos, de estos primeros 100 días? Muchas gracias, Jairén. A ver, voy a tratar de ir rapidísimamente por 3 puntos. Me dice que mi conexión está inestable, no sé si me escucha bien. Sí. Bueno, lo primero, solo un nota al pie. Pedro, no pensamos tan distinto. Creo que el gobierno no está acumulando en el mundo plebeyo ni en el mundo popular todavía. En términos políticos, estoy muy de acuerdo contigo con la calidad y el desempeño de la gestión en la campaña de vacunación y que con buenas decisiones políticas de eso se podría capitalizar políticamente. No lo veo todavía aún, y la última vez que lo escuché al subsecretario de Pueblos y Nacionalidades, Trajano Taipe, que es el número 2 de Luis Pachala, hay cierta desesperación por esta excesiva concentración del gobierno en la campaña de vacunación que está dejando las múltiples crisis que tú mismo señalaste en tu intervención sin atender todavía. Pero creo que estamos más cerca que lejos. Bueno, lo primero que yo les diría es, esta foto de Leonidas Diza con los planteamientos y los condicionamientos del diálogo y Guadalupe Llori en el Salón Amarillo firmando el documento de la Universidad de la Mauta Huasi, trae a la luz una dinámica que es transversal a todas las organizaciones políticas y que no solo le ocurre a Pachacutic, también le está ocurriendo a UNES. Hay un libro bellísimo de Daniel James sobre la historia del peronismo que se llama Resistencia e Integración, y lo que hace es analizar cómo en lo largo de la historia de la proscripción política del peronismo, las distintas organizaciones sindicales que constituyen el peronismo tienen esta lógica contradictoria de acercarse, de resistir por una parte a los gobiernos militares o a los gobiernos civiles militares, pero por otra parte también de integrarse en ciertos momentos y de darle ciertos paréntesis de gobernabilidad, porque es también traducir su poder social en alguna forma en poder político. Entonces yo veo que esto de alguna forma sí está atravesando Pachacutic, pero también atraviesa UNES. Cuando UNES empieza por un debate interno de qué hacemos, mantenemos una oposición tan férrea como la del gobierno Lenín Moreno, o tratamos de traducir nuestro capital en el legislativo, en capital institucional, y lograr incidir un poquito más en las políticas, en la gestión del neoliberalismo de Guillermo Lasso y de Creo, está con esta duda también, está con este planteo, desde qué tanto nos vamos a integrar al gobierno de Guillermo Lasso y traducir nuestro capital político en poder de decisión y poder de incidir y también influir positivamente para nuestra red política, y qué tanto vamos a simplemente ser resistencia pura y dura, con los costos que tuvo el ser resistencia pura y dura, porque hay que ver en términos de persecuciones políticas, de exilios, de glosas, hubo toda una persecución de Estado contra el RC. Y a Pachacutic no tiene por qué pasarle de otra manera. Esta diatriba entre resistencia e integración, cuando eres parte de pueblos y nacionalidades que vives en un Estado racializado, negociar tus condiciones de integración a ese Estado republicano tiene cierta racionalidad. Entonces solo quería resaltar eso. Lo segundo que quería comentarles es que, rapidísimo, ¿qué es lo que ha pasado en el legislativo? Yo diría que en el legislativo, tanto Creo como Partido Social Cristiano por una parte, pero también UNES, Izquierda Democrática y Pachacutic, están pagando el precio de haber pagado la peor decisión de todas en el momento de la conformación de la Asamblea, y la peor decisión de todas fue haber dependido de su trayectoria. El haber sostenido estrategias políticas dependientes de la trayectoria de esas organizaciones de los últimos años fue fatal. ¿Y fue fatal por qué? Primero, porque Pachacutic y la Izquierda Democrática, al sostener un pacto anticorreísta, que sostenía inclusive en el discurso un tratamiento ni para sus intereses particulares, y no están siendo racionales también para sus intereses colectivos o sus intereses un poquito más generales. En este momento yo sí creo que se acrecienta cada vez la posibilidad de que la opinión pública empiece a presionar por una muerte cruzada, y creo que eso no es algo casual, sino que si hay intervenciones específicas sobre ello. Y les pongo solo un breve ejemplo. Al inicio de la Asamblea tuvimos escándalos
de camisetazos, de asambleístas que se movían por estas operaciones clandestinas y por este reparto prebendario entre bloque y bloque político. Partido Social Cristiano perdió 4 asambleístas, Revolución Ciudadana perdió 2, Pachacuti perdió un asambleísta, una casi sale, después volvió, se quedó. Pero es el framing de la opinión pública de estos desplazamientos eran el de la gobernabilidad. Pero después de que la asamblea empieza a manifestar su oposición a los pilares, a los puntos neurálgicos del plan de gobierno de Guillermo Lasso, empiezan a haber nuevas acciones en la asamblea, que el framing ya no es la gobernabilidad, el framing es empezar a incidentar la asamblea. Entonces podemos ver lo que pasó con Bella Jiménez, con Elías Hachero, con Darwin Pereira, lo mismo que ocurrió de Rosa Cerda, que para mí, yo creo que hay temas de contexto y de descontextualización, pero lo que ocurrió con Rosa Cerda, y que contrasta muchísimo, por ejemplo, con lo que ocurrió con Virgilio Saquicela o Amado Ortiz. Virgilio Saquicela es elegido vicepresidente de la Asamblea, siendo un tipo que hizo apología pública de la violencia de género. Jamás se problematizó eso. Amado Ortiz tuvo los escándalos de reparto, ni bien se conformó la Asamblea. Entonces, yo sí creo que ahora existe intencionadamente la construcción de un framing distinto para lo que está ocurriendo en la Asamblea, y que ya no es exclusivo solo en contra de Pachacuti, que Elías Hachero era del Partido Social Cristiano, se hizo del BAN, fue el blanco de intervenciones de operación política. Pero si vamos también, el día de hoy ya la operación política la hicieron en contra de la misma izquierda democrática. A Diego Almeida, secretario ejecutivo de la izquierda democrática, hoy fue denunciado por el portal Historia, que es el portal que ha venido sacando todas las denuncias que han incidentado la Asamblea en estas últimas semanas. Fue denunciado por ser la persona que, desde su puesto de coordinador administrativo de la Asamblea, un coordinador de planificación de la Asamblea, gestionó la compra de los 4 vehículos para la presidencia y la vicepresidencia. Entonces, yo no creo que es muy de locos o de locas pensar que sí existen operaciones puntuales en la Asamblea para ver si esta bola de que la Asamblea es la moral, de que la Asamblea no sirve, de que la Asamblea no funciona, de que necesitamos hacer un borrón y cuenta nueva, va a pegar. Y si a esto le sumamos la efectividad de Lasso en la campaña de vacunación, y si a esto le sumamos la cooperación que tiene a nivel de las élites de la sociedad civil, y la iniciativa que todavía está en la cancha del gobierno, yo no veo tan loco que nos acerquemos a un escenario de muerte cruzada. Ok, Agustín, muchas gracias. Paulina, más allá de los juegos de fuerza entre la Asamblea y el Ejecutivo o entre distintas fuerzas políticas, en tu opinión, de lo que tú has visto, ¿cómo vive la población el actual momento político del país? Sabemos que todo gobierno cuenta con una especie de carta blanca en sus primeros días y de alguna manera Lasso los ha aprovechado. Pero en tu opinión, ¿cuáles son las expectativas sociales que se han construido en torno a Lasso? ¿Es suficiente el plan de vacunación, que es esta pregunta recurrente que se oye en redes sociales? ¿Es suficiente? ¿O qué otras demandas o conflictos comienzan a tejerse que podrían pasarle factura al gobierno en los meses por venir? Sí, retomo solamente una idea que dejaba sentado Agustín. Concuerdo con que esta tensión, contradicción, avanzada y retirada de las fuerzas políticas sucede, y no le pasa solamente a Pachacuti, que no le pasa solamente al movimiento indígena ecuatoriano. Pero lo que pasa es que hay momentos y momentos. Esto le está pasando, entre comillas, al partido que, hablando de las buenas y de las malas decisiones, salió más favorecido o que está en capacidad de rentabilizar mejor su presencia en el legislativo. Me refiero a Pachacuti, que nunca antes tuvo la fuerza política que tienen allí, nunca antes fue tan anticipadamente reconocido como el antagonista, me refiero incluso a las convocatorias de diálogo a CONAIE, y nunca antes tuvo el reconocimiento, la imagen y la credibilidad el presidente de su organización. Entonces, insisto, hay momentos y momentos. En el caso de UNES, ciertamente va a tener que recurrir, va a tener que reconocer que ya su capacidad de incidencia no es institucional, sino que es desde su lugar de organización, pero en esto que tú señalas, en esta necesidad o en este deseo de incidencia en la política de Lasso, digamos, los gestos seguramente tienen que haber, pero no son tan evidentes, o al menos uno no puede tener un ejemplo concreto ahora y no los ha visto en el Salón Amarillo. Es decir, me parece que sí hay una diferencia. Tú puedes reconocer, por ejemplo, la virtud de lograr esta universidad y no necesariamente decretar, como sí lo hizo la presidenta Yori, la gestión del gobierno
con los rasgos de inclusión y biodiversidad. Usó estos dos términos y me parece que sí son palabras fuertes. Ahora, sobre las expectativas y sobre esta primer momento que siempre le da a la población, o que casi siempre le da a la población a los gobiernos de buenas cifras, voy a señalar algunas cosas. Sin duda alguna, gozaba del contraste. Gozaba del contraste de esto que ya lo hemos dicho en otros espacios, nada podía ser peor que el gobierno de Moreno. Si venimos de una expectativa en la que solamente el 5% cree que estamos en el camino correcto, el salto me parece que era inevitable. Si veníamos de un gobierno con una credibilidad por debajo del 20%, el salto nuevamente parecía inevitable. Ahora, la pregunta fundamental no es con cuánto tú llegas, es cuánto te sostienes y la velocidad con que eso se desgasta. No voy a mencionar ahora las cifras porque estamos trabajando en el informe, pero revisando los primeros datos del último fin de semana, ya vemos un desgaste. Y esto lo habíamos conversado ya con ustedes. Pregunto, ¿las primeras cifras para el gobierno de Lasso eran realmente evaluación o expectativa? Porque si a 100 días ya tienes una afectación, evidentemente no como para ubicarlo en los niveles de Moreno ni en el estado de ánimo de entonces, pero si ya empiezas a ver un descenso, bueno, enciendan un poquito la preocupación. Y esto para colocar lo siguiente. Si hay una intención de un gobierno de afectar al legislativo, esto requiere que tengas por lo menos un liderazgo sólido y que tengas un músculo político suficientemente ejercitado. No parece ser por ahora el caso del gobierno. ¿Cómo haces entonces? Porque tendría que ser quirúrgico para afectar al legislativo con el rebote que esto implica en el estado de ánimo, pero que no te toque a ti. Supongamos que se arriesga y supongamos que se lanza una consulta popular para cambiar la dinámica en el legislativo. ¿Tienes certeza en este momento de tener apoyo? Quien anunció esto a los pies de Carondelet fue Fernando Villavicencio, como casi avisándonos que esto iba a ser denuncias de por medio. Y cuando anunció la posibilidad de la consulta, habló no solamente de la bicameralidad, sino también habló de preguntas que tenían que ver con preservar los recursos hídricos de la minería. Ahora mismo, Estados Unidos, Acción Ecológica, está hablando de el bloque minero gubernamental. Claro, porque ya hay 2 decretos que anticipan la agresiva y violenta política extractivista cuando hablas de duplicar la producción petrolera de acá hasta fin de año. Entonces, ¿cómo haces para llegar a este diálogo con ellos? ¿Cómo haces para calcular que les apliques al legislativo, pero que no entren tus asambleístas y que Creo no sea parte de esto y que luego te reelijan como presidente y que además te den un buen bloque? Esto luce, insisto, quirúrgico. Y pongo por delante la pregunta de el apoyo que hasta este momento le estaba dando en términos de cifras, el contraste importante con el gobierno anterior al presidente Lasso, ¿hasta cuándo se va a mantener? Y no perdamos de vista que durante 100 días el gobierno, hasta ahora, ha abierto más frentes que a aliados ha acercado. Entonces, el escenario, puedo coincidir, pero no luce como el cálculo más acertado ni más promisorio para el gobierno nacional. De acuerdo, Paulina. Vamos llegando hacia el final del programa y quisiéramos cerrar con una ronda de comentarios finales por parte de Pedro, Agustín, de Paulina, en un minuto y medio, que nos puedan comentar, digamos, a manera de síntesis, de conclusiones, cómo hace política Lasso y cuál es el saldo de estos primeros 100 días. Empezamos contigo, Pedro. A ver, súper rápido, ¿no es cierto? Creo que la lógica de la vuelta a la normalidad ya de por sí es una lógica rentable. Es decir,
un poco coincido con Paulina en el sentido de compárate con Moreno porque no puede haber nada peor que Moreno, pero claro, el salto es demasiado grande finalmente, ¿no? Y hay muchos elementos, hay la creación de un framing, ¿no es cierto? De una u otra manera, el titular de nace el octavo nieto de Lasso, la herencia que le dejó su padre, es decir, si es la construcción, ¿no es cierto?, de este role model de la gente de bien finalmente al cual yo quiero aspirar, digamos, como quizás clase media, ¿no? Entonces, creo que ahí sí hay una lógica rentable finalmente y que de una u otra manera sí hay una inyección de optimismo que le va a ayudar finalmente a Lasso a poder lograr esa gobernanza, ¿no? Y yo creo que sí estamos subestimando esta capacidad de Lasso del populismo happy face, ¿no? Del populismo de la asepsia política, del populismo antipolítica, decir, no, es que yo en política no me meto, yo vine a trabajar por ustedes. ¿Quiénes hacen política? Bella Jiménez, Villavicencio, esos hacen política, ¿no? Yo no, yo me encargo, digamos, de trabajar para ustedes finalmente, ¿no? Y ese populismo happy face, de una u otra manera, sí le puede ser rentable a un Lasso que, además, yo también creo que hay que entender que el peor error que podemos hacer es homogeneizar al otro, ¿verdad? Entonces, cuando decimos quiénes están detrás de Lasso, no son una estructura hegemonizada, son varios intereses, ¿verdad? Divididos, yo insisto esto geográficamente, es decir, la bancocracia costeña, la bancocracia serrana no piensan igual finalmente, y ellos van a entrar en una disputa cuando el Ecuador digamos, la realidad se encuentre con el Ecuador de la percepción que yo decía, ¿no? Y estamos a 12 horas de saberlo finalmente, ¿no? Lasso acaba de anunciar una rueda de prensa en donde, digamos, anunciará los cambios de su gabinete y habrá que ver ahí si es que hay un recambio finalmente en quienes toman las riendas en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿cómo hace Lasso la política? Así, digamos, sin hacer política finalmente. Y creo que hasta ahorita le es rentable y habrá que ver hasta cuándo le es rentable también. Gracias, Pedro. Paulina, ¿cómo hace política Lasso y cuál es el saldo de estos 100 primeros días de gobierno? Bueno, la política se hace siempre respecto a, ¿no? Y esto, por lo tanto, está construyéndose. Está construyéndose en la medida en que está conformándose el bloque de Guillermo Lasso. Y en la medida en que las fuerzas que hemos en este momento designado como las más relevantes, también están en la construcción de esta forma de hacer. Esto es normal. Ha pasado lo que se ha señalado en el país, estos tres acontecimientos, y por lo tanto el reacomodo es inevitable. Y yo creo que el repliegue y el reacomodo está sucediendo en este momento. Y no hay que subestimar, concuerdo en esto con lo que dice Pedro, no es uno solo el interés, no es uno solo el rostro. No hay que subestimar que si llegas 20 años después al gobierno, formalmente, porque llegaste hace 4 por asalto, pero si llegas 20 años después al gobierno, no hay que subestimar entonces a todos los intereses que querrán poner eficiencia para llegar a con beneficios materiales a la población. Creo que lo que no se le ocurrió a Moreno, por ejemplo, ser mínimamente eficiente en algunos servicios públicos, podría ocurrírsele a Guillermo Lasso y ahí habría al menos una diferencia importante. Pero esto está construyéndose apenas y me parece que es muy apresurado siquiera poder decir el modo en el que está haciendo política Lasso. Gracias, Paulina. Y cerramos contigo, Agustín, ¿cómo hace política Lasso y cuál es el saldo de sus primeros 100 días? Voy a ser mucho más atrevido que Pedro y que Paulina, y por eso tengo muchas más chances de equivocarme. Yo creo que Lasso no está haciendo política, creo que le están haciendo la política. Creo que es todo un dato que si uno revisa muchos de los nombres que están al frente de carteras ministeriales ahorita son cromos de los 90s, es decir, si es que ahorita hay un mundial es como que estuvieran jugando los jugadores de Estados Unidos 94 y Francia 98. Vemos nombres que van de delegados de la Junta Monetaria Financiera, Ministerio de Gobierno, quien está al frente de finanzas, son los mismos cromos de los 90s. Y eso habla de una limitación de Lasso. Sus redes políticas no crecieron. Yo no creo que Lasso está haciendo política, creo que le están haciendo política. Punto número 1. Punto número 2. Lasso ha demostrado ser muy bueno en la gestión y poner al frente de las carteras claves personas claves y muy buenas en la gestión. Con salud, por lo menos, lo ha venido demostrando así. Ahora, él tiene dos vías. O moderar su discurso político para que su discurso político y su propuesta de gobierno pueda realmente hacerse cargo de la multiplicidad de crisis que tiene este país ahorita y que no pudimos ni abordar. Y esa es una vía. La otra vía es persistir de la manera más estricta con las doctrinas neoliberales
Y si persiste de la manera más estricta con las doctrinas neoliberales, él va a ver que en la Asamblea no va a haber un ambiente de cooperación, y para eso está la muerte cruzada. La muerte cruzada es una figura constitucional para forzar relaciones cooperativas entre el legislativo y el ejecutivo. Si no funciona, yo creo que habrán más de una voz alrededor de él sugiriendo utilizarla. Gracias, Agustín, Paulina, Pedro, por habernos acompañado esta tarde. Agradecemos también a todo el equipo editorial y de producción que semana a semana da vida a Frente Radiosa. Esta tarde hablamos sobre coyuntura, porque el conflicto no es karma, sino democracia. Hablamos de frente. Hasta la próxima semana. Muchas gracias.